Una breve biografía de Sigmund Freud. Sigmund Freud, que a los 22 años habría de cambiar ese nombre por el de Sigmund, nació en Freiberg, en la antigua Moravia, hoy Pribor, en Checoslovaquia, el 6 de mayo de 1856. Su padre fue un comerciante de lanas que en el momento de nacer él tenía ya 41 años y 2 hijos habidos en un matrimonio anterior. El mayor de ellos tenía aproximadamente la misma edad que la madre de Freud, 20 años más joven que su esposo. En su edad madura, Freud hubo de comentar que la impresión que le causó esta situación familiar un tanto enredada tuvo como consecuencia la de despertar su curiosidad y aguzar su inteligencia. El hombre que habría de revolucionar la psicología clínica y la psiquiatría se inclinó relativamente tarde hacia el estudio de la medicina. Se matriculó en la facultad vienesa de esta ciencia. Su familia se había trasladado a Viena en el año 1859, tras la lectura de las obras de Darwin y de un ensayo de Goethe. Graduado en 1881, se interesó al principio por la fisiología del sistema nervioso y la anatomía cerebral. Obtiene en el año 1885 la habilitación para la enseñanza libre de la neuropatología. Se dedicó, no obstante, muy pronto a la psiquiatría y marchó aquel mismo año a París para seguir los cursos de Charcot. Estudia sus teorías y se familiariza con las técnicas hipnóticas empleadas por este en el tratamiento del histerismo y de otros trastornos nerviosos. Vuelve a Viena en el año 1886 y contrajo matrimonio con Martha Verneau, y luego regresó por un breve tiempo a Francia a fin de aprender en Nancy los métodos hipnosugestivos de cura de Bergen. De nuevo en su patria, y no demasiado satisfecho, ya que el hipnotismo terapéutico no resultaba fiel y la etiología del histerismo no quedaba explicada, se interesó por el sistema seguido antes por un colega mayor que él, Joseph Breuer, en la curación de una joven histérica mediante el empleo del hipnotismo, no ya para anular los síntomas, sino para superar las inhibiciones de la paciente y hacerle evocar detalles de su vida pasada en relación causal con tales síntomas, pero tenazmente olvidados. Este es el método catártico. Sigmund Freud trabajó en el mismo sentido y publicó en el año 1895 con Breuer estudios sobre la histeria. El sistema contenía en germen la terapéutica psicoanalítica y había aclarado la existencia de conflictos ideoafectivos inconscientes como premisas y causas de una condición neurótica. El traslado en el síntoma de energías psíquicas no liberadas y finalmente la posibilidad técnica de un retorno de la afectividad atascadas a sus vías normales de flujo. Se presentaban, no obstante, dos problemas. Primeramente, la posibilidad de una técnica menos insegura que el hipnotismo para la debilitación de las inhibiciones y la evocación de los recuerdos. En segundo lugar, la naturaleza de las emociones y energías psicodinámicas en juego. A la primera cuestión respondió Freud con la sustitución de la hipnosis por la técnica del relajamiento y de las asociaciones libres, según la cual el paciente es invitado a hablar con absoluta libertad de cuanto llega a su mente y a vincular una idea con otra sin un orden establecido previamente. Solucionó la segunda admitiendo en buena parte la naturaleza sexual de las emociones relacionadas con las situaciones olvidadas. Llegados a este punto, entre el año 1896 y 1897, Breuer y Freud acabaron por separarse. Había nacido el psicoanálisis freudiano, entendido como técnica de exploración del subconsciente. Freud descubrió sucesivamente que los contenidos alejados de la conciencia podían expresarse no solo en los síntomas neuróticos, sino asimismo en otros aspectos no meramente patológicos, y sobre todo en los sueños, a cuya interpretación dedicó
una obra fundamental, la interpretación de los sueños en el año 1900, y en muchos actos insignificantes de la existencia corriente que se muestran en su obra Psicopatología de la vida cotidiana del año 1904. La sexualidad del adulto le pareció condicionada singularmente en lo neurótico por hechos y experiencias de la infancia. De la evolución del impulso sexual a partir de la primera infancia fue lo que trató en su obra Tres contribuciones a la teoría sexual en el año 1905. Más adelante, Freud estableció la psicodinámica de los conflictos del subconsciente en la interacción de tres componentes psíquicos de la personalidad: el ello, el yo y el superyo, cuya naturaleza y función describió en varios textos de su madurez, más allá del principio del placer en el año 1920, Psicología de las masas y análisis del yo en 1921 y el yo y el ello en 1923. Al principio creyó que a los impulsos sexuales se oponían impulsos de autoafirmación, que denominó instintos del yo. Posteriormente describió los conflictos instintivos fundamentales en términos de amor y destrucción. En otras palabras, instintos del eros e instinto de la muerte. Ciertas relaciones entre las manifestaciones neuróticas y las costumbres de los pueblos salvajes le indujeron a estudiar algunos problemas importantes de la psiquis primitiva. Apareció así en 1913 la obra Tótem y Tabú, que aclara varios de los más arcaicos mecanismos del subconsciente. Mientras tanto, diversos estudiosos de distintos países habían comprendido ya el extraordinario valor de los descubrimientos de Freud y, agrupados en reuniones, fundaron con él la Asociación Psicoanalítica Internacional en el año 1910 y los primeros periódicos dedicados exclusivamente al psicoanálisis. La notoriedad de Freud atravesó el océano. En el año 1909, la Clark University de Massachusetts consiguió que celebrara una serie de conferencias. Las lecciones que dio Freud en la Universidad de Viena durante los años de la Primera Guerra Mundial fueron reunidas por él mismo en lecciones de introducción al psicoanálisis en el año 1917, completadas por una nueva serie aparecida en 1932. En el año 1926 aparece el profundo estudio sobre la angustia, inhibición, síntoma y angustia. Ya en 1920, tras 18 años pasados como encargado de curso, Freud, a los 64 años, había sido nombrado finalmente profesor ordinario de la Universidad de Viena. En 1930 se le concede el premio Goethe de la ciudad de Frankfurt. Ocupada Austria por los alemanes en 1938, Freud, que era israelita, se vio obligado a expatriarse y marchó con algunos familiares y discípulos a Londres. En la última etapa de su vida consagró una atención cada vez mayor a los problemas sociales, religiosos y políticos. Aparecieron así El malestar en la civilización en 1903 y Moisés y monoteísmos en 1939. Fue un verdadero gigante del intelecto y hombre de suprema integridad moral y científica. Freud pertenece al exiguo número de aquellos que han transformado toda una cultura y cambiado el curso de la historia del pensamiento. Fue en el año 1923 que se le detectó un cáncer en la mandíbula que precisó de un tratamiento constante y doloroso, por lo que tuvo que someterse a varias operaciones quirúrgicas. Cuando los nazis ocuparon Austria en 1938, se trasladó a Londres. Freud y su hija Ana fueron interrogados por la Gestapo antes que su amiga y paciente Marie Bonaparte fuera capaz de asegurarles pasaje a Inglaterra. El 21 de septiembre de 1939, Freud recordó la promesa que le hizo su amigo y médico de cabecera, Max Schur, de ayudarle a morir cuando el cáncer de mandíbula se volviera insoportable. Al día siguiente le aplicaron morfina y murió a la medianoche del 23 de septiembre de 1939 en la capital británica. Sus últimas palabras fueron: "Es absurdo, esto es absurdo". Hasta aquí esta breve biografía. No se olvide de darnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más información.
Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte para continuar recibiendo más videos. Nos vemos en el siguiente.